Mi nombre es Roberto Álamo y los invito todas las semanas a conversar con personas con contenido, en una conversación que usted la conoce, franca y directa. Nuestro programa se realiza gracias a Pisco Alto del Carmen. Alto del Carmen, vuela alto. Hola, bienvenidos a su programa. Roberto Álamo invita a través de las pantallas de Terra TV. Por supuesto con el gentil auspicio de Pisco Alto del Carmen. Siempre conversando con gente interesante. En esta ocasión me encuentro con Margarita Rojo, psicóloga forense, y trabaja con las policías. Por lo tanto, tiene mucho que aportar a esta conversación. Gracias, Margarita, por estar conversando en el programa Roberto Álamo invita. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. No, qué agrado. Mira, todos los que conozco tienen una paranoia. Dicen, ¿cuándo me va a tocar a mí? En términos de delincuencia. La percepción de delincuencia es muy alta hoy día, ¿cierto? La percepción de victimización. ¿Se condice con la realidad o no? Bueno, en el año 2010 habían estudios de Paz Ciudadana donde se reflejaba, por ejemplo, que la percepción de victimización no correspondía a la percepción real de victimización. Lamentablemente, en este tiempo se ha visto que esa brecha ha disminuido. O sea, no es solamente una percepción de que pueda ser victimizado, que pueda ser víctima de un delito, sino que es algo que es más real, porque han aumentado claramente los delitos. Y en ese contexto también nosotros podríamos dar cuenta de que los delincuentes, por ejemplo, ahora están mucho más osados, asumen más riesgos, y probablemente esto se dé porque no ha habido una clara disuasión para que la gente no cometa delitos. ¿Por qué hay más delitos? ¿Qué está pasando? ¿En qué hemos fallado como sociedad? ¿Por qué están más violentos? Bueno, yo creo que aquí, obviamente, desde la prevención hasta el último proceso, ¿no es cierto?, porque va en diferentes etapas, se ha visto que han fallado estos canales probablemente, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que si los jóvenes empiezan a delinquir tempranamente, muchas veces se había dado que comenzaban a delinquir porque no tenían, por ejemplo, dinero para acceder a las drogas, para poder consumir más. Y muchas veces empezaban en una escalada. Ahora también esto tiene que ver con, en una sociedad justa, también tiene que ver con el acceso a los trabajos y que probablemente hayan sentido de alguna forma, ¿no es cierto?, de que esta gratificación inmediata, por así decirlo, el robar o el cometer un acto ilícito es inmediato y por lo tanto podrían obtener ganancias mucho más inmediatas que si lo hacen trabajando. Y probablemente eso también tenga que ver con las cifras, probablemente del desempleo, o tal vez también tenga que ver en cómo están las diferencias también de los sueldos que hay en la sociedad. Está bien, pero como te decía en un inicio, la gente dice, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí? O sea, nunca yo había sentido esta percepción de victimización tan alta, ¿ya? Y con gallos tan malos, que están dispuestos a tirarle parafina o encina a un personaje y quemarlo, ¿cierto? Como el cajero de Servipack. Entran a las casas con una violencia inusitada, o los portonazos, ¿cierto? Que te bajan a la familia a fierrazos prácticamente, o con un combo para romper el vidrio del auto y hacer quizás qué atrocidad. A mi vecino, 2 casas más allá, entraron 4 tipos hace como 2 semanas atrás, le pegaron un fierrazo en la cabeza, la guagua de 9 meses que tenía en los brazos se le cayó al suelo, despertó a las 2 horas por el llanto de la guagua, le habían robado la casa y lo dejaron ahí, que si se muere, se muere. Como si nada. Bueno, por supuesto nunca pillaron a los delincuentes, no hubo rastros, hubo hasta desidia, ¿cierto?, por parte de las policías para rastrear como corresponde. Muchas veces la policía sabe quiénes son, pero no se atreven a meterse o ya están también con las alas quebradas porque los jueces los van a dejar libres el otro día. Entonces la situación es compleja y no se ve ninguna luz al final del túnel, en el sentido que se están haciendo las cosas necesarias para revertir esta situación. ¿Qué opinas tú? Bueno, aquí hay varias variables que tú mencionaste. Es imposible no meterle emocionalidad a este tema. Claro. Porque hay entre impotencia y rabia, ¿te fijas? Claro, pero aquí hay distintas variables que podrían estar incidiendo. O sea, yo creo que una de las variables en términos generales, en el caso de las policías, porque no intervienen muchas veces es porque
probablemente, bueno, hay que ver qué tipo de leyes están amparando la actuación del policía. Eso tiene que ver que de alguna manera los dejen actuar. A veces las personas confunden lo que tiene que ver con el control policial con el tema de los derechos humanos. O sea, una persona claramente que transgrede, que agrede, que de alguna manera entra a la casa de una persona o inclusive a un negocio y hace todo ese tipo de actos, claramente está haciendo un acto de delincuencia. Y muchas veces se confunde y por lo tanto a veces esto también ocasiona conflictos en el actuar de las policías. Ahora, A ver, ¿qué tipo de conflictos? Lo que hemos visto, o sea, esto no solamente en el asalto a las casas, sino que, por ejemplo, cuando hay manifestaciones, muchas personas dicen que es el lumpen, habría que identificar quién es ese tipo de lumpen, ¿no? O que si efectivamente son los delincuentes comunes, que los que salen a hacer este tipo de asalto, que asustan a las personas, que la amedrentan. Y que lamentablemente muchas veces se ven de alguna manera, porque claramente un policía cuando tiene que actuar, sobre todo en estas manifestaciones, habría que estar en el rol del policía para ver si efectivamente tiene claridad de todo lo que está ocurriendo. O sea, solamente hay una masa y tiene que haber un control. En ese caso. Otras veces también hemos visto que probablemente muchos delincuentes, como decía, como están más osados, muchas veces están copiando costumbres de otros delincuentes que lamentablemente han llegado a Chile. Nosotros sabemos de algunos, por ejemplo, los colombianos cuando llegan, no estoy diciendo que todos los colombianos, sino que cuando llega algún tipo de delincuente colombiano, ellos actúan, por ejemplo, en motocicleta, algunos actúan obviamente con armas. Y esas armas de fuego, probablemente ellos, además de asaltar a las personas en la vía pública, o cuando se apropian de un vehículo de una persona, el portonazo, también han empezado a experimentar. ¿Es una costumbre también, colombiana? Bueno, estas más bien son como de países más centroamericanos, donde, donde bueno, la delincuencia en Guatemala, en El Salvador. Claro. Centroamérica, la mayoría son estados fallidos y narcoestados. Sí. Claramente, eso son algunas costumbres que se han filtrado también a Chile. Y como obviamente también nosotros podríamos decir qué pasa con los niveles de agresividad, de violencia. Probablemente la sociedad también está mucho más violenta. Muchas veces la gente piensa que de alguna manera cuando ven violencia en la televisión o cuando la gente lo pasa como que hay que tener amplitud de criterio y no tiene que ver con eso, o sea, por algo tienen que transmitir o tienen que de alguna manera calmar a la sociedad. Yo una vez fui a la PDI, que está acá arriba en, ¿cómo se llama? Sé que el Mapocho ahí. ¿Cómo se llama esa sede? En el cuartel. En el cuartel, ¿cómo se llama? En un cuartel, un segundo cuartel parece de la más PDI, importante. Sí. Estaban ingresando personas ahí, extranjería. Y el nivel de centroamericano que uno veía ahí decía, pero ¿cómo estos personajes están entrando a Chile? Está bien si vienen personas formales, qué sé yo, pero era un tipo con unos peinados, con una vestimenta que tú estos tipos no deben tener buen vivir. ¿Cómo las policías chequean a los inmigrantes? ¿Están conectados en línea con las policías de Colombia, por ejemplo, o de otras partes de Centroamérica, para chequear si tienen o no tienen antecedentes? Bueno, yo entiendo que esto, porque no es materia mía, pero entiendo que está controlado por Interpol. También entiendo que nuestras policías tienen un buen control de sistema de personas con el tema de los pasaportes, hay un buen control. Eso no significa que no se filtren personas que tienen a lo mejor delitos menores y que no están siendo buscados internacionalmente. Pero sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, los niveles de delincuencia de extranjeros involucrados por ejemplo, en Iquique, en Antofagasta. Claro. Hemos visto también, obviamente, en estas zonas mineras donde van, lamentablemente, porque es donde se concentra el dinero. Y hay personas que estos grupos, bueno, es suficiente con poder indagar qué es lo que está pasando en Antofagasta, dónde se están apropiando de qué zonas. Entonces ahí esto requiere de un mayor control. Porque se empieza esta culturización, ¿no? Donde se empieza a filtrar y lamentablemente no son buenas
buenas conductas. Ahora estamos hablando exclusivamente de la delincuencia. Claramente hay extranjeros que traen buenas cosas también al país. No, sin duda. Hay gente Sin que viene a duda, trabajar acá. Yo conozco colombianos excelentes, constructores, soldadores, gente muy seria, peruanos también. Claro. Pero también está lo otro, no podemos vendarnos los ojos y decir que no existe eso, porque lamentablemente sí existe y es una de las variables que está incidiendo. O sea, lamentablemente están aprendiendo nuevas formas de delinquir, están arriesgándose más, hay niveles altos de violencia. O sea, lo que tú me estás diciendo en el fondo, Margarita, que esto llegó para quedarse. Probablemente yo creo que ¿Esta sociedad va a ser cada día más peligrosa? Esperemos que ¿De no. nunca hacerlo de antes? Esperemos que no. La idea es que esto empiece a existir un control. Ahora, yo creo que es importante hacer un buen diagnóstico. ¿Están sobrepasadas las policías o no? Bueno, ¿Tú que estás vinculada a las policías? Bueno, yo creo que tienen que haber leyes que de alguna manera puedan instruir también ciertos controles mayores que puedan hacer las policías. Yo creo que eso es importante. El hecho de que sean inimputables de los 14 años hacia arriba, ¿eso también genera una situación compleja? ¿Habría que bajar la edad para poder imputar delitos? A mi modo de ver, no. Yo tengo la impresión que aquí hay que tener claro que hay personas, delincuentes mucho más osados, adultos, que utilizan a los adolescentes. Ahora, los adolescentes muchas veces no saben en lo que se están involucrando. Lamentablemente, yo estoy de acuerdo con la opinión de un psiquiatra que dijo que en realidad estaba muy mal diagnosticado. Casi todos estos adolescentes que están en este tipo de conductas son de estructuración ya más limítrofe y que lamentablemente no se ha hecho una buena prevención ni un buen tratamiento. Y si nosotros no hacemos buenos tratamientos, buenas intervenciones, buenas prevención, vamos a tener lamentablemente muchos adolescentes lamentablemente del nivel socioeconómico bajo que van a empezar a delinquir mucho más. Y además también tenemos que agregar que el fácil acceso a las drogas es un pie para que puedan empezar a delinquir. O sea, el tema de la marihuana no es un tema menor. No todas las personas tienen el criterio formado para consumir la marihuana como dicen que la van a consumir. A estos adolescentes están recién formando su criterio y muchas veces estos niños, por evadir situaciones de maltrato, de abandono, de abuso, ellos ingieren la droga para de alguna manera evadir esa situación que tienen. Entonces no todas las personas son iguales y yo creo que en ese sentido probablemente algunos adultos sean muy egoístas al pensar que el tema de la marihuana tendría que ser algo que no se penalizara. El tema de penalizar la droga significa que también se está poniendo un filtro, una prevención para que los adolescentes no accedan fácilmente, por un lado, ¿no? Porque también tiene que haber un tema de daño neurológico, de una alteración en la memoria. Como psicóloga, claramente, existe. Y no lo pueden negar. Muchos dicen que hay investigaciones a favor y en contra. No, eso claramente sí altera. Hay daño. Neurológico. Claramente, o sea, y en la memoria, o sea, hay alteración en la memoria y en la percepción. Entonces eso no se puede reparar. Recordemos que se está formando la persona. Vamos a una pequeña pausa comercial, sí. Margarita, y regresamos porque quiero que desarrollen en extenso ese tema. No se retire por favor de la pantalla de RTV y ya regresamos. Si te cambia la perspectiva, ves lo que realmente importa. Alto del Carmen. Vuela alto. Hemos regresado a su programa, Roberto lo invita, a través de las pantallas de RTV, conversando con la psicóloga forense Margarita Rojo. Está vinculada con las policías. Ella sabe, ve los dos lados, la parte de la psicología, sobre todo en los jóvenes, y el tema delictual a través de las policías. Margarita, estamos hablando de la marihuana y que sí, efectivamente, en la etapa de desarrollo del joven hace daño neurológico. Y eso es innegable. Es innegable, hay investigaciones que respaldan eso. Y la verdad las cosas es que nosotros tenemos que entender que una persona que se está desarrollando, se está formando, antes se pensaba que, por ejemplo, la inteligencia tenía como un tope a los 15 años y se ha descubierto que como el sistema nervioso es un sistema organizado y plástico, la verdad es que esto puede ir incrementándose y obviamente que tiene que ver también con la madurez.
Y en ese contexto nosotros vemos que aquí esto de que se altere este desarrollo de un joven, alguien puede hasta los 25 años seguir desarrollándose de forma intelectual, o sea, nosotros ocupamos muy poco del cerebro. Ahora, cuando se altera esto, también recordemos que se altera la percepción. Entonces, si nosotros pensamos en los adolescentes, por ejemplo, un adolescente con una estructura más de tipo limítrofe, o sea, lo que está alterado... ¿Cuál es esa estructura limítrofe? Esa estructura es cuando, lo primero que se trata de una persona que es principalmente impulsiva, que sí tiene juicio de realidad, que puede apreciar lo que es realidad de fantasía, pero que tiene una alteración en el sentido de realidad, es decir, la realidad es teñida con su propia vivencia. Y si, por ejemplo, ese adolescente es un adolescente que ve la realidad, que la tiñe con un sentido depresivo, o la tiñe, por ejemplo, con un sentido, porque está justamente en la rebeldía, ¿no? En la etapa de la rebeldía, del poder autoafirmación, pero que de alguna manera tiene tanto resentimiento que puede percibir también la realidad con mucho resentimiento. Entonces podrías tener tipos de adolescentes alterados y sumándole el tema de la marihuana que contribuye más a la alteración del sentido de realidad. Dejando de lado la marihuana, ¿cómo habría que tratar a ese joven? Bueno, estos tratamientos tienen que ver con, primero con un trabajo terapéutico y que en realidad debiera de considerarse dentro de la salud, porque no se considera el tema de la intervención psicológica como un elemento importante de la salud. Es la salud integral. Lamentablemente nosotros tenemos, o sea, con el tipo de familias que tenemos ahora, donde los dos padres salen a trabajar, donde hay mucha más demanda, donde tenemos mucha más, por ejemplo, conexión con las redes sociales, los adolescentes tienen muchos vacíos vivenciales, existenciales, y probablemente esto también pudiera gatillar un cuadro de este tipo. ¿Un adolescente limítrofe con el tratamiento adecuado tiene buen pronóstico? Claro que sí. ¿Sí? Tiene un buen pronóstico. Solamente hay algunos cuadros que son mucho más complejos. Por ejemplo, un cuadro de una persona que tenga una psicopatía, claramente es más complejo tratarla. Hay algunos, no hay tratamiento, se dicen que no pueden aprender, o tal vez un cuadro narcisista, que también tienen algunas intervenciones, pero también es complejo. Pero los cuadros limítrofes claramente se pueden tratar. Un cuadro limítrofe depresivo, ¿puede llegar al suicidio adolescente? Pudieran aumentar la probabilidad de suicidio, ¿Sí? Claramente. Volviendo al tema, ¿Chile es un país peligroso o no? Porque Estados Unidos le dice a su gente, traten de no ir a Chile porque es un país peligroso. Europa exactamente lo mismo. ¿Chile es un país peligroso o no? Bueno, en este momento habría que ver cuáles son las... ¿Tú andas tranquila en tu auto por la calle? Hay que ver cómo está realmente los estudios que aparecen ahora. ¿Tú andas tranquila, no? Ahora la gente, no solo la percepción, sino que claramente jamás en mi barrio había habido un asalto de un robo de un auto donde había un menor de edad. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad no solamente es la percepción, sino que hay un aspecto real de delincuencia. Chile es un país peligroso, ¿no? Yo tengo la impresión que en este momento estamos acercándonos a un país que pudiera llegar a ser más peligroso de lo que nosotros pensamos que puede ser. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Estás tranquila cuando ellos andan por la calle, no? Bueno, uno le da elementos de prevención, pero en realidad uno siempre ahora se ha puesto mucho más aprensivo. Ahora no es como tal vez un par de años antes. O sea, Margarita, ¿tú no estarías de acuerdo en bajar la edad para imputar a un joven? ¿Lo dejaría en 18 años? O sea, yo creo que hay una responsabilidad penal. Habría que investigar de qué se trata esto, en qué están involucrados. Pero un joven de 17 años que comete delitos sabe exactamente lo que está haciendo. Exactamente, y lo mandan al Sename. Una institución que no funciona, está demostrado que no funciona. O sea, yo creo que no ha funcionado los sistemas de rehabilitación desde niños pequeños, porque hay niños de 8 años que están involucrados. Con cabros de 17 años. Y entonces en ese contexto nosotros hemos visto que los programas de rehabilitación y de reinserción, porque una cosa es la rehabilitación y otra es la reinserción, están fallando. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Pero quién se hace cargo? Tiene que hacerse cargo el Estado. Pero no se ha hecho cargo. Aparentemente no lo ha hecho, porque si no estuvieran funcionando estos
No lo ha estos hecho. programas. ¿Qué opinas tú de la represión policial? ¿Funciona o no funciona? ¿En qué contexto te Lo que pasa es refieres? que hay un elemento de derecho humano, ¿cierto?, que opera, y los derechos del delincuente también. Eh, entonces, si uno dice, bueno, se defienden mucho los derechos del delincuente, en desmedro de los derechos de la víctima. ¿Qué pasa cuando la policía es represiva? ¿Funcionaría mejor el sistema? Bueno, hay sistemas donde ¿O no claramente es tan absoluto? o sea, yo creo que primero hay que tener claro cuál es la función que tienen las policías y cuáles son las leyes que también respaldan a la actuación de las policías. Y muchas veces, como decía, se pueden confundir esto con el tema de los derechos humanos. Lamentablemente, una persona cuando está cometiendo un delito está faltando a una gran norma importante y muchas veces por ejemplo, actuación de la policía, pudiera de alguna manera confundirse el tema de los derechos Está humanos. bien, Margarita, pero en Estados Unidos, en Canadá, he tenido algunas experiencias vivenciales allá y he visto cómo se respeta a un policía y cuando no lo respetan, la represión es brutal, es brutal. Entonces el país funciona y funcionan bastante bien, con todos los problemas que tienen, por supuesto, las sociedades son cada vez más complejas, pero acá no se respeta ya a las policías, ¿te fijas? ¿No? Se les quema con ácido, se les pega en la cabeza con un skate, se les dispara sin asco, se raya las paredes, Paco C, y opera el tema de los derechos humanos de lo que transgreden la ley. ¿Deberían ser las policías más represivas o no? O sea, yo creo que acá en este tema de las policías ha habido Yo entiendo que tú tienes que tener una posición moderada, claro, pero pero ha habido una confusión. También hay policías, bueno, en estudios de campo que se ha hecho acerca de temas de inteligencia, desde hace 5 años que vienen apareciendo grafitis donde se llama, por ejemplo, a matar a los policías, claro, a golpearlos. justo. Entonces, ¿quiénes son los grupos interesados en que están provocando que aparezcan las personas agrediendo a los policías? Muchas veces los policías no tienen de alguna manera ninguna responsabilidad de lo que ocurrió, por ejemplo, hace años atrás y muchas veces siguen viéndolos como que si ellos fueran realmente sus enemigos y probablemente los policías están protegiendo a la ciudadanía y por lo tanto eso tiene que ver con el respaldo que tenga las policías desde el Estado, cualquier gobierno que esté. Margarita, bueno, están impulsando un proyecto de ley, ¿cierto?, que se llama entrevista video grabada, que parece que es súper importante. ¿Por qué no explica en qué consiste eso? Bueno, el proyecto de ley de entrevista video grabada es algo muy importante para nuestro país. Mira, esto surge para disminuir o controlar la victimización secundaria. Ahora, ¿qué es lo que es la victimización secundaria? En el tema de los delitos sexuales, ¿por qué es importante la infancia? Porque el 74% de las víctimas que son agredidas sexualmente son adolescentes, son menores de 18 años. Entonces, ¿En qué contexto? En el contexto intrafamiliar, extrafamiliar. O sea, el 90% de los casos, por ejemplo, los agresores son conocidos. Ahora, tenemos una gran población infantil, por lo tanto, esto es algo que de alguna manera afecta a la infancia, ataca a la infancia. La agresión sexual es un delito que ataca a la infancia. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos controlar la victimización secundaria? Porque en nuestro país, dado que la reforma en el año 2000 empiezan a ir a juicio, en el 2005 llega a Santiago, los fiscales y la forma de investigar este tipo de delitos no se sabía muy bien. Y en algún momento empiezan a entrevistar a los niños, principalmente este grupo, ¿no? Y los entrevista a todo el mundo. Y por lo tanto habían niños que eran entrevistados y evaluados, que eso todavía es grave, una sobreevaluación de estos niños, 7 veces, algunos 8, 10 veces. ¿Provocando qué en el niño? ¿Qué significa eso? Que el niño al repetir nuevamente este relato de la agresión sexual, esto tiene que ver con el estrés postraumático, o sea, se volvía a reeditar esa experiencia de agresión. Y en muchos casos esto de reeditarlo, tener que volverlo a contar, era mucho más traumático que el evento en sí. Mira. Ahora, otro elemento,
¿Por qué tiene que ver con la entrevista? Porque es una técnica para evitar que el relato se contamine. Porque acá hay dos partes. La defensoría va a buscar y va a decir, bueno, este relato está contaminado, y por lo tanto en algún momento se pedía, por ejemplo, el tema de la credibilidad del relato. En otros países, los países, por ejemplo, como Inglaterra, algunos estados de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, no utilizan este sistema de la credibilidad del relato, porque no le corresponde a un perito pronunciarse si alguien es creíble o no. Eso le corresponde a un juez, a un tribunal, después de todo un proceso de investigación. Y por lo tanto es importante aclararlo, porque fíjate que yendo a experiencias del Senado, cuando se empieza a discutir este proyecto, los senadores no tenían claro cuál es la diferencia entre un peritaje, por ejemplo, y una entrevista investigativa. Son cosas distintas que tienen metodologías distintas. Ahora, ¿por qué la entrevista investigativa resulta ser mejor? Porque evita esta victimización secundaria, de alguna manera tiene una técnica. O sea, no se trata de entrevistar como tú me estás entrevistando a mí, que me puedes hacer preguntas y a lo mejor me puedes contraargumentar. Confundir. O confundir. O contaminar mi relato, ¿no? Supuesto. O poner contenidos que a lo mejor yo no dije. Sin duda. Y por lo tanto, eso requiere de una persona que esté debidamente capacitada y acreditada, requiere de una técnica. Y esa técnica aún en Chile no se desarrolla. Entonces hubo una confusión y yo lo lamento mucho, porque yo tengo la impresión que se tienen que informar muy bien antes de legislar en un tema tan serio, porque como decía, esto es un delito que ataca a la infancia, o sea, porque el 74% son menores de edad. Entonces, lo importante y la relevancia que tiene este proyecto es que de alguna manera se va a instaurar una técnica, una metodología distinta, y que requiere de que estas personas estén debidamente preparadas para de alguna manera controlar la victimización secundaria. Es importante que se entienda, porque muchas veces hay casos que no han arribado a buenos resultados, que a la comunidad pública le queda la duda. Yo lo entiendo, pero ¿los parlamentarios lo entienden? Yo creo que se están instruyendo, y yo creo que es importante que la gente lo sepa, que exija que los parlamentarios se informen, que estén debidamente asesorados, porque obviamente no pueden saber de cada tema, pero sí tienen que contar con asesores que puedan de alguna manera tener claridad para que ellos puedan legislar. Ahora, este es un tema sumamente importante, porque lo que se vio también en el Senado es que existen muchas instituciones que están interesadas en tomar este tema, pero aquí no se trata de que una institución lo tome porque es un efecto mediático, sino porque también tiene que ver un bien superior que tiene que ver con el niño. O sea, ¿cuáles son las instituciones que tendrían que estar con este tema? Tiene que ser la Fiscalía claramente y las policías, porque es una parte del proceso. O sea, la parte investigativa tiene que ver para levantar evidencia y que más tarde en un juicio se va a tomar como una prueba. También eso evita que todo el peso caiga sobre el niño, sino que de alguna manera esta entrevista permite levantar otros elementos para que se pueda seguir investigando. Muchas veces se caía solamente en el relato de un niño y no tiene que ser así. Desgraciadamente se está acabando el tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas muy cortitas y muy breves. Primero, ¿la política está contaminando el tema de la solución a la delincuencia en Chile? Ya. Segundo, ¿Chile es un país maltratador de niños? Tampoco te puedo contestar. Tampoco me pueden contestar. Margarita, te quiero agradecer que hayas venido al programa a Muchas conversar. Gracias a ti por la invitación. Y ojalá en la próxima puedas contestar todas las preguntas. Sí. Vamos a desarrollar más los temas. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. De usted nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Si te cambia la perspectiva, ves lo que realmente importa. Alto del Carmen. Vuela alto.